Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, seguidores de nuevo de Profesionales Excepcionales. En este programa, como sabemos todos, procuramos traer a profesionales singulares para que, con su experiencia y anécdotas sobre su vida personal y profesional, sean capaces de inspirar a otros. En esta ocasión, además, se trata de un profesional que ha trabajado en diferentes países, como ahora veremos, y además con diferentes culturas, lo que le ha permitido cosechar una vida muy ajetreada, pero también muy enriquecedora. Y que él mismo se define a sí mismo, como decía, con una frase que es "Everything is about passion", o lo que sería en español, todo es acerca de pasión en lo que hacemos. Y como él mismo también apostilla, sin dejar además de luchar, aprender y hacer que los otros aprendan. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Queremos que nos ayude a preparar esta entrevista, para que sea de forma amena, que además podamos inspirar a otros. Y como él dice, además, divirtiéndonos, porque lo que tratamos en este programa es, además, que la gente lo pase bien, que sea ameno y que nos divirtamos durante el rato que estamos con vosotros. Bueno, me refiero a Iván Lara Pau, no es Pau, con una W al final, ¿verdad? Porque es medio alemán. Él es ingeniero mecánico por la Universidad de Aachen, en Alemania, y MBA por el Instituto de Empresa Español. Empezó su vida laboral en el INTA y después en Gamesa, y ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en empresas del sector automovilístico, en energías renovables, en el aeronáutico y, entre otros, trabajando en diferentes países. Está certificado en Project Management y en Agile Management. Él mismo nos dirá un poquito de qué se trata esto. En Six Sigma y Lean Manufacturing y, entre otros, también ha trabajado con diversas consultoras y ha creado, además, nos contará él mismo, ha pasado por la experiencia emprendedora, creó su empresa propia de consultoría en el sector de energías renovables. Pero mejor será escucharle, como digo, y que nos relate, Iván, cuál es su experiencia vital y profesional. Así que bienvenido a este programa, Iván, que es el tuyo. Espero que lo disfrutes, como tú dices, hay que disfrutar lo que uno hace y que también te sirva para inspirar a otros. Pues Javier, muchas gracias por la invitación. La verdad que fue una sorpresa y espero que lo que pueda contar sirva para inspirar a otras personas. Bueno, pues si tienen que tomar alguna decisión, pues siempre escuchando a los demás te pueden dar ideas, ¿no? Muchas gracias. Seguro. Pues si te parece, Iván, vamos a hacer un programa de los que yo suelo hacer en el que vamos a ir hablando de tu experiencia profesional. Yo la he resumido antes, ¿verdad? Y vamos a ir hablando al mismo tiempo de lo que has aprendido, de tu experiencia, cosas además en tu forma de gestionar los equipos y en tu forma de gestionar tu vida laboral, que creo que también van a ser interesantes para todos. Así que, si te parece, empezamos primero mostrando tu perfil más personal, cómo se formó tu vocación, cómo fue, bueno, ya hemos dicho que eres medio español, medio alemán, cómo fue aquello de que te fueras, al final, empezaras en España, bueno, creo que te fuiste primero a Alemania y ahora nos contarás, y cómo empezaste tu vida profesional. Bueno, viene un poco de familia, ¿no? Mi padre es español, mi madre alemana, se conocieron en Londres, de Londres fueron a París, de París a Hamburgo. En Hamburgo el tiempo era muy frío, muy húmedo para mi padre, dijo, bueno, vamos a Múnich o nos vamos al sur, a España, ¿no? Y entonces se volvieron a España y bueno, pues me crié en España siempre con una mentalidad bastante abierta a conocer otros países, a otras maneras de hacer las cosas, y un poco de ahí me viene que luego al final pues estuviera siempre a caballo entre España y Alemania, ¿no? Y luego otros países, pero básicamente entre España y Alemania. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo te vino la vocación de ingeniería? Y la vocación de ingeniero aeronáutico es porque siempre me gustó volar. Empecé a volar en Somosierra con vuelo sin motor. Luego tuve la oportunidad de irme a Alemania al ejército. Estuve allí volando
pues una O sea, base... estudiaste aquí y hiciste hasta COU. Hice hasta COU en España y a partir de ahí que me obligó mi madre, básicamente. Porque tú vivías en España, tus padres vinieron aquí, tú te criaste aquí, ¿no? Con tu hermana. Sí, yo me crié en España, nací en España, me crié en España y en algún momento de mi vida quería irme al ejército alemán porque, bueno, ya estaba mi abuelo y tal. Y quería ¿No irme... español? Mi abuelo alemán, perdón. Ya, pero que digo que no querías irte al ejército español, al alemán. Sí, mis padres querían que me fuera al ejército español. De hecho, me metieron en una academia de preparación para la Academia de Zaragoza, pero bueno, yo que soy muy cabezota me quería ir a Alemania al ejército y mi madre me obligó a estudiar COU y la selectividad y la verdad que se lo agradezco mucho. Y de ahí, bueno, pues obligué a mi madre que me inscribiera en Alemania, me llamaron a filas y bueno, y me fui a Alemania y comencé. ¿Te llamaron? Fuiste tú voluntariamente. ¿Te llamaban? En aquella época había mili. En aquella época era mili y te tenían que llamar, ¿no? Luego después de pasar la mili te reenganchas en periodos de 4 años. En aquella época y fue lo que hice, ¿no? Te tienen que llamar primero a filas, discutes en un centro de reclutamiento donde te gustaría ir, yo pedirme al Ejército del Aire y ahí, bueno, pues me inscribieron y me llamaron y me fui sin saber casi alemán porque hablaba más que nada español en España y en los veranos con mis abuelos un poquito en alemán, pero vamos, poca cosa. Desde de pequeño ya eras inquieto, tú me contabas alguna anécdota, sí, ¿no? Sí, de tus estudios de GB, ¿no? Sí, la verdad que era un pieza de pequeño y creo que esto es importante también contarlo para que luego el devenir de las cosas. Yo me turnaba en aprobar religión o educación física. Y al final de cada curso pues siempre aprobaba todo, nunca he repetido ningún curso, pero aprobaba todo, pero bueno, era un sufrir para mis padres y me había especializado en falsificación de firmas, ¿no? Por eso mi padre siempre se llevaba la sorpresa de que por qué tenía que ir, a qué reuniones, ¿no? No digas en qué colegio falsificaban las firmas, por si acaso. Exacto. Muy bien, entonces llegas a Alemania y te metes en el ejército con tu idea de ser militar, ¿no? Militar Exactamente, raso, sí. Me metí en el ejército, pasé bueno, el proceso bueno, creo que era en su momento 12, la instrucción de 6 meses, sí, de 6 meses creo que era, y después de los 6 meses pues vienen y te piden dónde quieres ir para hacer el resto de meses que te quedan. Y bueno, como yo en su momento hice en esgrima en España y no se me dio mal, pues me metieron en... Fuiste campeón, ¿no? Además, estuviste en los campeonatos de Europa, ¿no? Fue subcampeón en España y luego cuando fui a Alemania pues me metieron en un centro de alto rendimiento donde iba mucha gente del ejército, que es bastante conocido a nivel de esgrima mundial. Y bueno, ahí me tocó representar a Alemania en una parte de los europeos de junior. Y bueno, pues me lesioné y no pude y entonces ya dije, bueno, ya esto de la esgrima está bien, pero bueno, vamos a ver qué hago. Entonces me reenganché en el ejército por 4 años como mecánico de aviación. La verdad ¿Pagaban bien los alemanes en el ejército? Sí, era el ejército bastante, en ese sentido, bastante profesional. Y sobre todo ya cuando te reenganchas por 4 años ya es que haces la carrera profesional, ¿no? Y luego llenan otros 4 años y 4 años y al final creo que era 3 periodos de 4 años ya te hacen soldado para toda la vida, ¿no? Hasta que ya te jubilas y tal. Y bueno, pues me metí como mecánico y hice hacer un día las pruebas para piloto, pasé las primeras y la segunda ya no las pasé y todos me dijeron que si quería ser piloto de transportes o piloto... Estás en el Ejército del Aire, ¿no? El Ejército del Aire, sí. Piloto de transportes o helicóptero y ahí dije que no, que yo quería ser piloto de caza y bueno, si me hubiera hecho piloto de transporte o de helicóptero íbamos tenido una vida muy agradable, ¿no? Pero bueno, dije que no, estuve 4 años como mecánico, que era un poco también interesante porque la gente que estudia para la universidad no suele hacer una carrera luego o sea, un desarrollo como mecánico, sino gente que hace la formación profesional en Alemania. Entonces tuve que luchar un poco contra las reticencias de la gente que decía, pero bueno, ¿tú qué haces aquí si tenéis 2 manos izquierdas y tal? Por las tardes me metió el ejército a hacer una serie de cursos bueno, pues trabajar con un torno, limar, etcétera, etcétera. Y bueno, al final pude salir adelante, pero el comandante de la compañía me dijo que hacía aquí, que lo que tenía que hacer era estudiar, ¿no? Y entonces, bueno, pues me gustaba mucho la aviación, me fui a la Universidad de Aquisgrán a estudiar la carrera. El primer ciclo es ingeniería mecánica y la segunda parte ya es especializarse y me especialicé en aeronáutica. ¿En Alemania no hay aeronáuticos directos? Sí, pero todo depende, todas esas carreras de ingeniero industrial, ingeniero aeronáutico, una serie de ingenierías que aquí tenemos como ingenierías directas, digámoslo así, depende de lo que es ingeniería mecánica. Entonces tiene un problema, porque si tú suspendes 3 veces un examen, vas a un tribunal, si en el tribunal suspendes, te echan de la carrera. ¿Y qué significa? Que no puedes estudiar ninguna carrera que dependa de ingeniero mecánico. O sea, es un tema bastante complicado. Pero ahora habrá cambiado con Bolonia.
Sí, seguro que habrá Ahora cambiado no, ya. Tú estás hablando ahora de hace un montón de años, En mi ¿no? época también en España tenías que aprobar primero entero para pasar a segundo entero, pero tenías un número de convocatorias. Mm. En ingeniería, si no te echaban. No, yo he vivido casos de gente que ocurrió aquello, ¿no? Entonces es un palo. Pero Gente te que... echaban o te aburrías antes y te ibas. Porque como no te dejaban subir de curso, tal, que yo era tremendo. Y bueno, y luego ya cuando acabé la carrera me ofrecieron trabajar en el INTA bueno, el INTA está trabajando con la DRA alemana, perdón, la DLR alemana, la DRA de Inglaterra, la NASA en Estados Unidos y con también la gente de los Países Bajos en un programa de dinámica de fluidos. Y es que cuando los aviones vuelan a velocidad de Mach 0,7, que es lo que suelen volar los aviones que cogemos para ir a cualquier sitio, pues tienen una serie de cambios de presión en las alas que te genera un rozamiento y que por lo tanto hace que perder efectividad a la hora de volar, ¿no? Mayor consumo de combustible, etcétera. Y bastantes pilotos se mataron gracias a eso al principio. ¿Sí? En Estados Unidos, sí. Sí, porque notaban que se les invertían los mandos y iban a maniobrar y al final terminaban metiendo el avión en picado, ¿no? Hasta que descubrieron que, claro, antes de llegar al Mach 1 había una zona de turbulencias antes de pegar el choque ¿no? Porque al final... Sí, es una onda de choque, sí, exactamente. Se produce la onda de choque y pierden el control Shockwave, de los mandos. esto que lo llaman ellos, ¿no? Hasta que se enteraron. Y entonces, bueno, pues con el CRAI que estaba en el INTA, con unos modelos matemáticos que introducíamos allí, durante la noche funcionaba todo el ordenador. Los CRAI eran para predicción de modelos de mecánica de fluidos, del aire también, lo utilizaban los meteorólogos. Sí. Pero ese lo alquilaría el INTA, ¿no? Porque el INTA no tenía ninguno, ¿no? Yo en ese momento, la verdad que era muy joven, no tenía ni idea si era del INTA. Alquilaban horas en esos cacharros. Pues pero esto era con las ecuaciones de Navier-Stokes, estaban los de Euler o de Navier-Stokes y utilizábamos Navier-Stokes para meter todos esos modelos matemáticos y de ahí, pues al final... O sea, que tú viniste a vivir a España. Me vine a vivir a España y entonces, bueno... ¿Tus padres están contentos? Mis padres contentos... Te digo por si escuchan el programa. todo el mundo contento, pero yo dije, yo quiero algo más, no, esto no. Y entonces, bueno, pues me fui a trabajar, tuve la posibilidad de trabajar para una empresa, una multinacional francesa localizada en el sur de España, con un equipo de gente de automoción, muy ¿no? de auxiliar de automoción. Yo tenía ni idea y me puse a hacer faros y pilotos. Me fui concretamente a Martos, un sitio maravilloso. Está en Jaén, ¿no? Está en Jaén, sí, Jaén. Además, muy buenas condiciones para hacer mountain bike, que es lo que me gustaba en su momento. Y me puse allí a trabajar, bueno, pues en aquella época que no había ni correos, no había ni correo electrónico, sino que era imprimir todo y mandarlo por correo interno a todo el mundo. Y empecé a trabajar allí en la gestión de proyectos de pilotos y faros, sin tener mucha idea de la técnica, pero bueno, era el comienzo. Y me acuerdo que de aquella época, si lo comparo con el INTA, si bien en el INTA, bueno, pues era el tema de desarrollo sin grandes problemas de plazos, ahí empecé a darme cuenta de lo importante que es desarrollar las cosas en plazo y con una serie de... Que es tu especialidad actual y donde más sabes, ¿no? Que es la gestión de programas y proyectos. Exacto. Entonces fue de ahí también fue donde entré en contacto con el sistema de producción Toyota, que es un poco lo que he utilizado como Biblia para luego todo mi desarrollo profesional y que creo que es algo que es muy aplicable a una zona, viene de la parte de producción, pero es muy aplicable a toda parte de desarrollo de programas en una oficina, ¿no? Por hacer un poco propaganda de España y del INTA, la gente decirle que se creó en 1942, supongo que lo sabías o te lo contaron cuando empezaste a trabajar allí, porque parece que no hubo pasado en España hasta estos días, ¿no? Pero hubo pasado y había industria. Sí. Y en 1942, después de la guerra, se creó el INTA precisamente para trabajar en todas estas áreas. No estaba escrito entonces al ministerio que tú conoces bien, Defensa. Y la idea del INTA, evidentemente, era trabajar en todo lo que fuera aeroespacial, cohetes relacionados además con proyectiles, con defensa, etcétera, etcétera. Y bueno, hasta estos días, porque yo creo que el INTA sigue siendo uno de los mejores centros de investigación en temas aeroespaciales que hay a nivel europeo. Trabaja en todos los programas de la ESA. Y hace poco además lanzó su propio cohete espacial, que ya era hora que España hubiera... Porque tecnología teníamos, pero bueno, como son cosas caras y es mucho más fácil alquilar cohetes a otros, pero bueno, creo que tenemos ya nuestro propio cohete que es capaz de poner en satélites en la atmósfera. Yo la verdad que conocí allí una gente muy, muy, muy válida y bueno, aprendí muchísimo, sobre todo, bueno, pues cómo tratar todos estos temas de desarrollo, de investigación, y la verdad que fue una época muy bonita para mí estar allí. Sí. Bueno, entonces tampoco estuviste mucho tiempo ni en el INTA ni
ni en la de automoción, ¿no? Bueno, es que en Valeo, que fue una época excepcional, porque tuve la posibilidad de, en Valeo, tengo que decirlo, esto fue la empresa de 3 competidores que estábamos llevando el programa del primer faro translúcido en la historia de Volkswagen, porque ahora todo el mundo que ve los faros, los coches, ve que son translúcidos, pero antiguamente te acuerdas que tenían estrías para redireccionar los haces de luz. Bueno, pues el primer Golf que salió, el primer faro lo hizo Valeo Martos. Si no llega a ser por Valeo Martos, no sale ese coche en tiempo, ¿no? Y entonces otros 2 competidores, uno italiano y uno francés, uno alemán y otro italiano, no fueron capaces, y entonces Valeo tuvo que asumir la producción mundial de ese faro, que estaban todas las líneas diseñadas para el 40% de la producción mundial, y montaron un task force y ahí, bueno, me encargaron a mí de ¿Qué ventaja, llevarlo. por curiosidad, y hablando un poco de tecnología para mezclar tu propia vida con la tecnología, qué ventajas tienen los faros que no tienen rayas respecto a los translúcidos? Pues realmente ¿Más me pilla barato de fabricar, seguramente? no lo creo. Lo que pasa que ahora ya la verdad me pillas un poco que no me acuerdo de aquello exactamente, porque yo creo que era un tema también más bien de eficiencia del haz de luz generado, pero también un poco de diseño, ¿no? Verdaderamente los faros de hoy en día son más bonitos que los faros que tenían aquellas las estrías, ¿no? Pero bueno, seguramente que hay gente mucho más experta que yo ahora para explicarlo esto con Bueno, más... te he pillado. Más pillado, sí. Bueno, pues esto hay que salir como uno puede, ¿no? Es lo que me enseñaron también en la escuela. Eso está bien. ¿Crees que es mejor la enseñanza allí o En Alemania, aquí en España. Tú no tienes comparativa, ¿no?, con la enseñanza de ingeniería aquí en España. Hombre, cuando estuve en el INTA hice unos cursos para el doctorado, que es lo poco que puedo comparar. Yo creo que la enseñanza en Alemania es más práctica que en España. Más orientada al trabajo, ¿no? Es más orientada a la práctica, porque de hecho es que yo me acuerdo que en la universidad teníamos allí pues aviones que nos habían dado de baja del ejército, los teníamos ahí para desguazarlos. Estaban te estoy hablando del año 87, estaban trabajando en la readaptación de una turbina de un avión de combate a hidrógeno. Debajo del... Está hoy en día muy en boga. Sí, por eso lo cuento. Está hablando del año 87 y me acuerdo que debajo del edificio de la universidad, donde estábamos nosotros estudiando, estaban los laboratorios y había una tobera que salía enorme, que teníamos problemas porque, claro, por ahí salía toda la porquería y la gente que vivía cerca decía que a ver qué era aquello. Y bueno, ahí hacían los ensayos para cambiar una turbina a hidrógeno. Muy interesante. Sí. Bueno, Valeo, ¿cuánto estuviste? Poco tiempo. Estuve poco tiempo porque, ya te digo, salió un programa muy interesante en el que me encargaron de gestionarlo, pero me llegó una oportunidad enorme que como ingeniero aeronáutico no podía dejar de tomar, que era trabajar para Gamesa Aeronáutica en el proyecto de Embraer RJ 145-135 y bueno, pues tomé la decisión de pasar de capitán general a teniente en una ciudad como Vitoria, perdiendo bastante dinero de sueldo, pero ganando unas experiencias que no me iban a aportar, me iba a aportar Gamesa Aeronáutica sin duda alguna, ¿no? Para los que no sepan, Gamesa, aparte de hacer, que yo creo que todo el mundo la conoce por las turbinas eólicas, por los aerogeneradores, también tuvo una primera parte aeronáutica, ¿no?, que tú me decías. Sí, Gamesa Aeronáutica que ya no existe. Ya no existe, ya se llama de otra forma. Gamesa además se la llevó Siemens al final. La compró Siemens hace unos años. No, Gamesa Eólica la ha comprado. Luego crearon Gamesa Eólica que ahora la ha asumido Siemens, ¿no? Pero yo creo que Siemens se la ha quitado. Bueno, creo. No vamos a decir cosas que no estoy seguro. Creo que hace poco lo había liquidado también y lo había vendido un fondo de capital. Pero vamos. No lo sé. No digo cosas seguras porque no lo sé. No, la verdad es que creo que de haberlo leído. Pero bueno, Gamesa es una gran empresa, evidentemente. Y en aquella época tenía un acuerdo de colaboración con Embraer, que es un gran fabricante de aviones no muy grandes, pero aviones muy competitivos, ¿no?, en Brasil. Sí, en la parte regional hacían aviones para el ejército brasileño sobre todo y en la parte de aviones regionales tenía bastantes modelos muy interesantes y aquí sacaba un primer avión regional con turbinas, con 2 turbinas, ¿no?, que el RJ 145 y 135. Y en ese proyecto estaba metido Gamesa Aeronáutica, fabricábamos las alas y bastantes piezas de los motores, la entrada y la salida del motor y bueno, lo que es el recubrimiento del motor, y la turbina la hacía Rolls-Royce. Y ese avión ha venido aquí a España a muchas compañías, lo han tenido todas las regionales. Sí, es un avión que en su momento tuvimos que duplicar los utillajes porque fue un éxito total y se vendió el avión, fue muy bien aceptado y lo vemos en todos los aeropuertos, y además es un avión muy competitivo. ¿Y estuviste en Brasil? Y estuve como responsable de los informes de no conformidad en la línea de montaje en Vitoria y luego me ofrecieron irme a
a Manchester. O sea, yo a un estaba proveedor. forjando tu experiencia en lo que era dirección de programas, ¿no? Sí. He trabajado en la parte de calidad, en la de la dirección de programas, pero más bien en la parte de calidad, ¿vale? Es un ingeniero, hay una parte de la calidad que es la que da la aprobación final a todo lo que son informes de no conformidades en la fabricación del avión. Y luego teníamos un proveedor esencial para nosotros que estaba en la zona de Manchester y me mandaron allí para ser un poco la conexión técnica para dar el ok al envío de Tú piezas. ya hablabas inglés. Y me fui ahí, pues hablando con un inglés como, bueno, pues no sé, yo me Con ponía... acento alemán. No sé si decirte hasta con acento alemán, porque como en Baleo solo aproveché, solo quería saber mi alemán, pues solo hablaba alemán. Pero yo le doy a la idea a toda la gente de me puse en su momento que había las revistas Pick-Up ya con las cassettes, ¿te acuerdas? Que ya no existen las cassettes. Y con eso me ponía a escuchar ya los diálogos de las Pick-Up cuando iba corriendo por Vitoria. Y como decía mi padre, el idioma es como una música, te tiene que entrar, ¿vale? Y cuando te entra la música ya está todo, ¿no? Y entonces así me lo ponía y con eso me fui a trabajar a Manchester con mi inglés pobre. Me acostumbré a la forma de hablar de los de Manchester, que es diferente a la de los de Londres, ya lo sabes bien. Y de ahí, bueno, me ofrecieron irme a Brasil, a la línea de montaje final del Embraer RJ del 145 y 135. Bueno, allí estuve un poco gestionando el equipo que estaba allí destinado, según llegaban las piezas de España. Bueno, primero venían de Manchester a España, de España se consolidaba todo y se mandaba a Brasil. Y en la línea de montaje, bueno, pues fenomenal. O sea, ahí gané mucha experiencia en cuanto a la gestión pues, con otras empresas, una gestión internacional, las exigencias que tienen cuando vienen los operadores como American Airlines a recibir los aviones, que estábamos ahí de soporte a la gente de Embraer. La verdad que fue muy, muy interesante. Estabas en Sao Paulo, ¿no? Sí, cerca de Sao Paulo, en San José dos Campos. A camino entre Sao Paulo y Río de Janeiro. Buen ahí sitio. estuve. Sí, un buen sitio, la verdad que me iba de vez en cuando a la playa los fines de semana de Río de Janeiro, como bueno, a la de Copacabana, como si el que se va a la playa de Guardamar. Pero a la playa, pero a la playa solo, porque Río de Janeiro es peligroso. Sí, la verdad 3 que... calles más allá de Copacabana, más Correcto. vale que vayas con cuidado por la noche. Más vale que que llegues con el coche sin parar a echar gasolina Me a mitad del dijeron, camino. no, Sao Paulo es un sitio seguro, pero es que Río es la ciudad más peligrosa de todo Brasil. Es una de las más peligrosas del mundo. Y a mí me pasó una anécdota, te pasaría a ti también. Yo cogí un taxi por la noche y el tío, a partir de las 10, eran las 10 y algo de la noche, y el tío le digo, pero oiga, se está saltando todos los semáforos en rojo. Digo, nos vamos a pegar un golpe. Dice, si quiere usted parar el semáforo, pare usted, yo no me paro aquí. A mí me pasó lo mismo. Nos van a atracar. Digo, joder, madre mía. A mí me pasó lo mismo en San José dos Campos por la noche viniendo de una cena. Exactamente lo mismo que tú cuentas. Me quedé sorprendidísimo. Sí, la verdad que una vez que me paró la policía militar, porque allí hay policía militar, pero en las autopistas por como un puesto fijo, me pidieron la documentación, le enseñé la documentación y cuando acabo me devuelve la documentación me dice, buena suerte. Me quedé así mirando y digo, no, sí. Muy bien. Yo creo que fue cuando estuve yo allí alguna vez. Cerraron el puente este que une Copacabana a la zona de, no sé si es sur y norte, oeste y oeste o noroeste, noreste. Pero hay un túnel muy grande, ya sabes, cuando sales de la zona de Copacabana para pasar a la zona norte. Sí, porque pasa por debajo del Pau de Azúcar. Todo eso, sí, es debajo del Pau de Azúcar. Pues ese túnel lo cerraron los delincuentes por delante y por detrás y con armas, pero de asalto. Sí. Limpiaron todos los coches y se fueron. Pero se limpiaron móviles, ordenadores, carteras, relojes, todo. La verdad sí, que la verdad es que es la ciudad sin ley. Es algo pero interesante. Bueno, la zona divertida también, ¿no? No, la verdad que sobre todo la gente de lo que yo cuando estuve allí aprendí es que son gente muy humana, muy dispuesta a buscar soluciones, a buscar alternativas y era un poco chocante. Yo como español destinado allí, con una empresa española, sabía todos los problemillas que teníamos en España y la gente de Brasil siempre buscaba alguna solución y nosotros, bueno, pues la verdad que gané bastante experiencia en cómo estar entre dos aguas, ¿no? Porque hay mucha gente que no se pone en el lugar de los otros que están en otro continente, en otra situación y eso es una cosa que tienes que aprender. De todas formas, la experiencia con la cultura alemana entiendo que es mucho más... Bueno, tú eres medio alemán, pero siempre para un español, concretamente, es más complicado un alemán que un brasileño. Bueno, ahí tengo que decirte que yo soy bastante estructurado y bastante... si digo sí y te digo que mañana te mando algo, digo sí y lo mando. Yo me acuerdo que en Brasil me decían, sí, te llamo mañana. Y bueno, pues todavía estoy esperando, ¿no?
Pero bueno, yo creo que todo el mundo tiene que ser suficientemente astuto como para allá donde fueras, haz lo que vieres, ¿no? Entonces, no, si tú tienes la forma A de hacerlo, pero vas a un sitio que tiene la forma B, pues intenta asumir la forma B, ¿no? Y tendrás mucho más éxito, ¿no? Que si sigues cabezonamente con tu forma A, ¿no? Y entonces eso es toda la riqueza que te puedes encontrar y que puedes ganar cuando vas a diferentes sitios con la mentalidad abierta, ¿no? Creo que es muy importante que aunque tú tengas unos conceptos preestablecidos, pues intentes entender de por qué la gente lo hace de una forma X donde vas e intentar acoplar tu proceso a lo que veas, ¿no? Y eso Sí, es lo porque que al final luego... es tu equipo, si no, no va a funcionar, ¿no? Exactamente, eso es lo que aprendí luego en las empresas que he ido, que aunque yo tengo muy claro cómo tengo que implementar una acción de gestión de proyectos, primero tengo que entender a dónde voy, por qué hacen las cosas, cuál es el ambiente que me encuentro y en base a eso modelizar mi sistema y sobre todo intentar que los demás sean los que lleguen al sitio donde quiero que lleguen. Que lleguen convencidos. Exactamente, porque eso... como tú bien dices, llegan convencidos y eso es mucho más sostenible en el tiempo que si le digo a la gente cómo lo tiene que hacer. Que creo que es un error, o sea, hay que entender y hacer que la gente, como tú bien dices, lleguen allá donde tú quieres porque llegan convencidos, ¿no? Sí. Y luego una cosa que tú has dicho en el fondo cuando hablabas de los portugueses, bueno, de la cultura portuguesa brasileña, que es diferente, pero bueno, algo tiene de portugués, y es que tienes que entender las emociones. Cada pueblo tiene unas emociones, una forma de sentir diferente. Bueno, tú sabes cómo son los alemanes, por ejemplo, que los conoces muy bien, Sí. y tienes que saber tratarlos, ¿no? Los españoles también. Cada uno tenemos nuestra propia forma de sentir, ¿no? Y las emociones son las que nos mueven al final a los seres humanos hacia eso, hacia convencernos de que estamos yendo hacia el sitio correcto y además nos permiten divertirnos, que es muy importante también, que la gente se divierta mientras Exacto. que está trabajando, ¿no? Y no es lo mismo manejar un equipo de nórdicos o rusos o que son completamente diferentes a los... Yo he tenido esa experiencia, por ejemplo, a los suecos, que evidentemente un latino, un árabe, porque todos sienten de formas diferentes y llegas a ellos de formas diferentes. Y además, aunque sientan de una forma, primero que te aceptan, también tienes que pasar por unas fases seguramente diferentes. Eso es importante, sí. Porque si entras mal, no llegas nunca a entrar debajo de esas capas, ¿no? De cebolla que todas las culturas tienen, ¿no? Exacto. Yo creo que ahí también ayuda un poco que des resultados y que la gente vea que eres, que de verdad actúas como quieres que los demás sean, ¿no? O sea, yo cuando voy a un sitio lo que intento es dar resultados, que la gente vea que soy una persona correcta en términos de que no exijo mucho más a mis equipos de lo que yo soy capaz de dar. El otro día tuve una reunión con mi equipo en China y con mi equipo alemán, ¿no? Y entonces, bueno, que mi equipo alemán es una mezcla de gente de uno de Bulgaria, el otro de la India, dos alemanes y luego tengo un persa y otro más, ¿no? Entonces, también es una disparidad de gente. Y de repente le pido a mi equipo de China que si pueden presentarnos una propuesta de cómo debemos organizar un tema y me dice, sí, bueno, la próxima semana. Y entonces yo le contesté, bueno, pues me parece para una cosa que sabemos ya que lo podemos hacer en un día. Entonces, no te preocupes, lo voy a hacer yo, os voy a presentar una propuesta no más tarde de este viernes, el viernes pasado. Y entonces, el viernes pasado, hice una propuesta, la mandé y les puse en el email ya, mal vamos si los europeos empezamos a ser más rápidos que los chinos. Vale, les puse así, ¿no? Y ese mismo día mi equipo de China me contestó con una propuesta y ya, pues, miércoles ya lo tenemos visto, ¿no? En vez de esperar 2 semanas, ¿no? Entonces yo creo que hay que, con humor, lo que dicen los ingleses, challenge a la gente, pero siempre con humor, ¿no? Y entendiendo que, bueno, pues a lo mejor tienen ellos ahí una situación que yo no desconozco porque estoy a 5.000 kilómetros, ¿no? Efectivamente. Pues si te parece, yo creo que es un buen momento, nos quedan 3 minutos para la mitad del programa, pero yo creo que es un buen momento para que hagamos una pausa y luego seguimos hablando. Fenomenal, muchas gracias. De todo lo que nos estás contando, no solamente de tu vida profesional, sino de cómo tú has sido capaz de superar esos momentos y esos retos, ¿vale? Muchas gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Iván, seguimos. ¿Ya te has repasado las notas? Me he repasado la nota de lo que tengo que contar, sí, porque si no Vale. me pierdo un poco. Estabas en Brasil,
Pero te vienes a España Y otra me vez, vengo ¿no? a España. A trabajar otra vez en el sector del automóvil. Sí, me vine a trabajar en el sector automóvil. Me acuerdo que en aquella época era una novela mandar currículos por internet. Y al final me vengo a Madrid. Trabajo para trabajar en una empresa familiar que hacía colones de dirección y también hacían volantes y se metió en el tema de airbags con una persona maravillosa que influyó mucho en mi carrera, José Ramón Sanz. Y bueno, pues la verdad que tuvimos bastante éxito y al final, bueno, esta empresa tenía una joint venture con una empresa familiar alemana. Aquella joint venture se deshizo y entonces la empresa española decidió pues montar todo, en vez de dedicarse solamente al mercado francés y español, se dedicaron a introducirse también en el mercado alemán directamente. Bueno, y me encargaron con una serie de proyectos para General Motors, para Opel en concreto. Y la verdad que con un equipo de gente muy comprometida. O sea, yo creo que aquella empresa, Dalfi Metal, era una empresa muy puntera en los conceptos que tratábamos y bueno, de esa forma nos pudimos... ¿Estaban en Madrid? ¿Fabricaban Estaba en aquí, Madrid, tenía la sede en Madrid, pero tenían la fábrica en Vigo. Luego también estaban en Valladolid, con el centro de desarrollo en Valladolid, en Valladolid. Y es que no me acuerdo cómo se llama ahora el centro de Valladolid, pero era un centro de desarrollo, un parque tecnológico que tiene en Boecillo. El parque tecnológico de Boecillo. Y luego también con plantas en Portugal y en Francia y en Marruecos. Bueno, la verdad que yo aprendí un montón allí, fue impresionante. Una empresa de ese tipo, bueno, pues pudimos ser capaces de ganar a muchos competidores con mucha mayor fuerza. Y en un momento, bueno, pues la dirección de la empresa decidió, ganamos un contrato muy importante con General Motors, que era la plataforma Epsilon, y la empresa decidió vender, la familia decidió vender la empresa a un competidor nuestro, que era TRW Automotive, una empresa norteamericana gigantesca que se había quedado fuera del programa. Y así nos hicimos TRW y empezamos a ser parte de un consorcio gigante. En aquella época también me encargaba pasé en la parte de compras a todo el desarrollo de proyectos de mejora para optimizar costes, algo que me atraía bastante. Y lo monté todo aquello pues en base a la gestión de programas, ¿no? Lo que he aprendido todo de gestionar programas, pues dije, vamos a hacer cada proceso de ahorro de costes como un programa dentro de la compañía. Los presentábamos con un business case al steering committee de la compañía y ellos nos los aprobaban y empezábamos a implementarlos, ¿no? Presentamos en el P&L de ese año en Livonia, que era el centro, el headquarters de TRW, 10,9 millones de ahorros. Y bueno, empezamos a lanzar todo aquello. Y en ese momento era la época en la que España estaba a tope con las energías renovables, ¿no? Y entonces dije yo, bueno, ya he hecho mi MBA, he visto que puedo desarrollar... ¿Andabas por los 30 y tantos? Sí. Área de negocio ya 35, por ahí, sí. 35. Y te da el emprendimiento, ¿no? Y área de negocio, sí, y dije, ahora tengo que demostrar si soy capaz de montar una empresa, ¿no? Y entonces monté mi pequeña consultora, me pedí la cuenta, como quien dice, y me puse a montar mi propia empresa, una empresita de consultoría para gente alemana que quería invertir en España. Luego aquello se complicó un poco porque ya nos pedían instalar. Y entonces me junté con una gente también, grandes profesionales, porque tengo que decir que me he juntado con gente muy buena a lo largo de mi vida, de la que he aprendido mucho. Y montamos un poco como el 7-Eleven, la película de los tíos que van a robar un banco. Los 7-Eleven no se llama hay una película de esta que se dice. Sí, los de este tío, ¿cómo se llama? Que hace el anuncio del café ahora. De George Clooney. De George Clooney, sí. Bueno, pero eso es como se llama. ¿Cómo se llama esto? Se llama algo de 7, ¿no? Sí, pero no sé. No sé cómo, el 7-Eleven era una tienda, pero esto era... No se rodea de un montón de expertos y les... Pero que hay un montón de versiones. Sí, bueno, pero yo me refiero a la primera, ¿no? Y entonces dije, yo como monto aquí mi empresa, yo no quiero tener gente en plantilla contratada para instalar, sino cómo lo puedo montar todo esto, ¿no? Entonces me junté con uno que instalaba, con otro que hacía tal y cual, y entonces, bueno, aquí todo lo que ganemos lo vamos a repartir entre todos, ¿no? Así montamos la empresa, hicimos una serie de instalaciones por España. Y bueno, al final ocurrió lo que yo preveía que iba a ocurrir, ¿no? Un problema de flujo de caja, porque yo no cogí ningún crédito bancario
Entonces al final tenía que pagar a mis proveedores antes que lo que recibía el cliente, el dinero de los clientes. Trabajar en ese sector en aquel momento sin apalancamiento era Claro. una utopía. Exacto. ¿La Entonces, empresa bueno, la tenías en España? ¿La montaste en España? la monté en España, sí sigue buena activa, pero bueno, no tiene ninguna función, simplemente que está activa. Y ya nos fuimos, disolví la empresa y me puse a trabajar para diferentes empresas como consultor externo. Y ahí fue donde nos conocimos, tú y yo, en Intersolar. En Intersolar. Estaba trabajando para unos belgas, he trabajado en Múnich, sí. Con un calor que hacía aquel año, Sí. supongo que fue el año que hacía mucho calor. Sí, sí. Hubo un año tremendo que además nos quitaron el aire acondicionado, no funcionaba bien. Qué tiempos. Nosotros teníamos una salita y además teníamos luces de estas de los focos estos Sí. de entonces que eran incandescentes. Y no se podía estar ahí dentro. Tuvimos que ir a comprar ventiladores, porque la gente no la podía meter en las salas. Claro. Tremendo. Calor hacía. Fue una época interesante y ahí trabajé, bueno, pues para chinos, empresas chinas, empresas belgas, para empresas españolas y bueno, nos Como encontramos. facilitador. Sí, digamos que como un poco aportando mi experiencia en tema de automoción a la hora de desarrollar aquella época, porque es diferente a esta época actual, de las energías renovables, ¿no? Que todo cambiaba de un día para otro, como tú me contabas antes. Todo cambiaba, era feed-in tremendo. tariff aquí, el feed-in tariff allá, ahora ya no hay feed-in tariff, ahora ya hay que hacerlo corriendo, ahora se ha parado, ya no hay subvenciones. Aquello era ridículo. Aquello era digamos que una merienda de 4 o 5 que querían sacar el máximo provecho de aquella situación y yo, bueno, pues tengo una mentalidad estructurada en términos de desarrollar algo con flexibilidad, como siempre, pero desarrollar algo en el largo plazo, ¿no? O sea, la especulación del solar no te iba. No me iba para nada. Tengo que reconocer lo que era muy mal especulador yo. Y bueno, una vez que estaba allí dije yo, bueno, yo ya tengo que volver a lo que es mi ambiente, que me gusta, algo que es planificable, es muy duro, muy exigente, como es automoción, pero planificable, ¿no? Bueno, ahora hay que reírse porque la automoción es de todo menos planificable, ¿no? En la situación que nos encontramos. Y me fui, hice un pequeño, para intentar cambiar de sector, que es complicado, empecé a trabajar con una gente de la que aprendí muchísimo, una consultora norteamericana, Argo Consulting, que tienen sus headquarters en Chicago y me mandaban por Europa pues trabajando para diferentes empresas optimizando todo tipo de procesos, todo lo que te puedas imaginar, en la línea de montaje como el tema de hacer ganar clientes, ¿no? Con los Browning Papers, etcétera, ¿no? La he trabajado como freelance y muy interesante hasta que de repente un headhunter me llamó de la época mía de automoción que había una empresa en Alemania que estaba buscando a alguien que no tenía en la empresa para llevar un programa que era todo el sistema de térmico del motor del V8, el motor V8 de Audi, ¿no? Y el sistema térmico es muy importante porque es lo que te ayuda en gran parte a la reducción de emisiones, ¿no? Entonces, bueno, me fui para allá, me cogí mi coche, me fui a un hotel para estar 6 meses, poner eso a flote y los 6 meses fueron 10 años. Me quedé 10 años, al año y algo me ofrecieron llevar toda la parte de Project Management Powertrain de una parte del Powertrain, tenían tres áreas y la verdad que bueno, fue interesante porque allí pasé de ser un compañero más a ser el jefe de todos ellos, ¿no? Entiendo que es un éxito para un medio español, medio alemán, ¿no? Sí. Dentro de una empresa alemana. Sí, la verdad ¿no? la verdad que yo es que me lo tomo bastante a risa, porque yo cuando estoy allí les digo, mira, yo como no soy ni alemán ni español, digo, soy medio de Madrid, medio de Ostfriesland, ¿no? Porque Ostfriesland es la zona de Alemania como el Lepe, donde vienen todos los chistes. Entonces cuando los cuento eso, pues la gente se ríe, ¿no? La gente ya, entonces rompes un poco el hielo. Y sobre todo una anécdota, que es que cuando teníamos problemas gordos en mi época de Dalfimetal, desarrollando todo este tema de airbags y volantes con Opel, bueno, ahí los ingenieros no llegaban a ningún lado, los ingenieros españoles. Entonces yo me cogía el avión, me iba a Frankfurt, a la central de Opel, y hablábamos 5 minutos del problema y 1 hora casi de la época de la Mili. Para que veas lo que tú te has comentado, de que el tema de intangible, el tema de las relaciones humanas, de entender a los demás, las emociones, lo que tú decías, es importantísimo. O sea, fíjate, 5 minutos para resolver el problema y 1 hora para hablar de nuestra época de la Mili, ¿no? La suya y la mía. Entonces es que sí, la verdad que digamos que yo en ambos países me encuentro muy a gusto. Muy bien. Y bueno, después de estar 10 años... Haces tu vida allí, pero yendo y viniendo, porque los fines de semana venías aquí. Yendo y viniendo. O sea, ¿Ya te habías casado? No me había casado, todavía estaba en la trinchera con 50 años y de repente cuando miré a mi lado digo, joder, si aquí no está ni el perro, ¿no?
Y entonces encontré... A ver lo que dices, que seguro que te escucha. No, la verdad que para mí yo tengo tres personas en las que fijarme, que son por mi madre y mi padre, por lo que me aportaron, y sobre todo mi mujer, que trabajando es capaz de sacar 2 tigres que tenemos allí, que estoy enamorado de ellos, pero que son unos tigres. Y la mujer, bueno, pues con todo el esfuerzo sale adelante, ¿no? Yo estoy casi toda la semana fuera, y estoy de viernes a lunes, con un poco de home office estoy en Madrid, pero si no estoy fuera, ¿no? Y la verdad que es una persona admirable en ese sentido, ¿no? La engañé como pude, y al final decidió casarse y nos casamos. Aprovechando la pandemia tuvimos 2 niños, 2 niñas, que son los 2 tigres de los que hablaba. Y entre medio le dije a mi jefe, oye, mira, la empresa donde yo estaba en Alemania no se llevaban las cosas muy de acuerdo, y entonces la empresa decidió contratar a Boston Consulting Group, y vinieron allí y nos contaron todo lo que teníamos que hacer. ¿Te resolvieron el problema? Nos resolvieron el problema porque nos contaron todo lo que teníamos que hacer, que no sabíamos ninguno. Boston te resuelve siempre todos los problemas. Sí. Todo lo que no sabíamos nos lo dijeron, poniéndolo en limpio en la presentación de todo lo que nos preguntaron, y entonces, bueno, sabíamos lo que teníamos que hacer y pasamos de business units a segmentos. Con un nombre, que eso es importante. Sí. Hay que darle un nombre al plan. Sí, bueno, claro. Voy a seguir, que me están escuchando algunos. No, pero bueno, pues está bien. O sea, yo creo que todo el mundo tiene sus razones. Y me pidieron a mí liderar el segmento de Drive Technology. El segmento de Drive Technology en esta empresa de Powertrain se dedica a todas las aplicaciones que hacen que funcione un motor al lado del motor, sin ser el motor, pues para todo tipo de aplicaciones. Motores de combustión interna, motores híbridos y motores de hidrógeno, todo lo que esto surgiera, ¿no? Bueno, el Powertrain ahora ya va a perder categoría, porque con los motores eléctricos se quedan un poquito más chungos, ¿no? Sí. Ya solamente va a tener la parte de transmisión, que bueno, es la de antes, ¿no? Y bueno, ni eso, porque los motores eléctricos casi no tienen transmisión, van directamente a algunos, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, nosotros estamos trabajando las ruedas. Estamos trabajando en un aparatito que lo que hacía era enfriar el aceite que utilizas para la regeneración, o sea, para la energía que se regenera en lo que son todos en las ruedas. Hay unos aparatitos para enfriar el aceite, ¿no? Entonces trabajamos en todas esas cosas que están surgiendo, piezas plásticas, etcétera, que bueno, pues que son para motores eléctricos, ¿no? Y motores híbridos, ¿no? O sea, para aplicaciones híbridas y aplicaciones y eléctricas. Y bueno, le dije a mi jefe que me parecía muy interesante, pero que no me llenaba, que quería hacer algo más. Su idea fue proponerme irme a Estados Unidos, a Detroit, que viajaba constantemente a Estados Unidos, o me iba a China, que tenía gente china, en Estados Unidos, en Bulgaria, en Hungría y en Alemania. Me dijo que me fuera para allá, y yo le dije, mira, Peter, perfecto, o sea, una gran persona, un súper profesional. Digo, hace 20 años ya estaría aquí, pero es que ahora con la familia es un poco más complicado, ¿no? Y entonces decidí buscarme una alternativa, porque no veía que en Alemania lo estuvieran desarrollando mucho, y me fui y conocí una gente. Para mí, digo, bueno, estos son una panda de locos, ¿no? Pero me quedé sorprendidísimo de lo que son capaces de hacer. ¿Dónde estás ahora, no? Donde estoy ahora, una empresa que los tíos son el número 1 en sim racing. Para mí un mundo completamente nuevo. ¿Qué es eso del sim racing? El sim racing es toda esta gente que hacen volantes, todo el hardware que te hace falta, pues, para simular que estás en un Fórmula 1. O en un coche de GT3 o en un coche de rallies. Entonces te hacen lo que es todos los pedales, los volantes, el cockpit, el cambio de mando, los cambios de los coches, los frenos, y entonces te puedes montar un artefacto ahí en tu casa y te crees que estás en Fórmula 1. Y de hecho además se hacen competiciones, ¿no? Sí, bueno, es impresionante. La película está de GT, se llama Gran Turismo. La película de Gran Turismo se basa en que ahí ve los productos de esta empresa, en un tío que está todo el día en su casa con esto entrenando, y que al final acaba corriendo Le Mans con un coche de verdad. Y entonces, bueno, me quedé maravillado de lo que fue esta gente capaz de hacer sin mucha estructura, en términos de gestión de proyectos, lo que han sacado adelante, ¿no? Y entonces dije, bueno, esto es un reto fenomenal, enorme, esto es lo que me gusta a mí, lo que estoy buscando, ¿no? Y me cambié de Frankfurt a Múnich, y ahora estoy ahí en Múnich. Bueno, pero estás en Madrid, vas y vienes. Exactamente, estoy con mi autobús de Air Europa, que Múnich estoy es una ciudad bonita, no hace mucho frío, sí, es de las mejores, ¿no? Sí, Múnich es muy bonita, aunque vivo buena realmente cerveza. En Landshut, pero sí, buena cerveza. Y luego es que está muy bien, puedes ir a Italia, Suiza, o sea, los Alpes es muy bonito. Pero tu familia está aquí en Madrid.
Mi familia sigue en Madrid, yo sigo viajando constantemente Múnich. Acumulando millas. Sí, la verdad que tengo unas cuantas ya, pero es que me quitaron, durante la pandemia me quitaron de platino y me está costando volver a platino horrores porque como es año, ¿sabes? Según voy ganando vuelos, me van quitando vuelos del año pasado que he ido. Entonces, casi nunca llego, me faltan 2 vuelos para llegar a platino, pero para volver a llegar a platino. Pero si no, me tratan fenomenal, vuelo muy a gusto, son puntuales, gente muy simpática, no me puedo quejar en absoluto. Muy bien. Ahí estás ahora. Sí. Y, tú me contabas también de qué es lo que has aprendido. Cosas que son muy interesantes, de cómo gestionar proyectos, de cómo gestionar programas, de cómo manejar gente. Sí, yo ¿Te pienso... parece dedicamos este tiempo que nos queda de la entrevista a ver un poquito más en cuanto a... Te iba a preguntar de todas formas, ¿cómo ves el tema del vehículo eléctrico? Tú que has estado tanto tiempo... Yo el vehículo eléctrico creo que es una gran solución para las ciudades, pero no es la solución para largos trayectos. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que para Madrid, por ejemplo, es una maravilla muerto con eléctrico, para las ciudades en general fenomenal, pero para largos trayectos es inviable, porque yo cuando estuvimos de vacaciones la familia en Múnich para buscarme casa allí, no sé, me alquilé un coche de la marca X y me decía que tiene tenía una capacidad, o sea, un range. Sí, una autonomía. Gracias, una autonomía de 225 kilómetros y llegué con el 10% de la batería de vuelta. Y tienes que llegar como mínimo o como máximo al 20%, ¿no?, de subida. Y lo puse a conectar, lo puse a cargar durante la noche en Múnich, que no hay ningún problema, pero no creo que sea la solución para largo plazo. ¿Cómo ves el hidrógeno? Tú que has trabajado también en el sector de automoción, ya has hecho, me hablabas antes incluso de experimentos, has visto experimentos con hidrógeno en aviones. ¿Crees que va a tener futuro también? Yo creo que sí. Yo creo que al final va a haber la solución va a ser que cada uno tengamos una capacidad, un portfolio de motores a elegir y dependiendo de lo que tú quieras hacer, pues te cogerás un tipo de coche u otro, ¿no? Si estás en la ciudad de Madrid, te mueves en la ciudad, pues con un coche eléctrico con tus 50 kilómetros al día vas de sobra. Y si quieres hacer trayectos largos, pues un diésel está muy bien. Que el nivel de emisiones de los diésel son una maravilla ahora. Es una joya de la técnica. Difícil mejorar un motor. Exactamente, por mucho que determinados sectores digan HV, la técnica está allí y eso es impepinable. Y el motor de hidrógeno yo creo que sí es una solución interesante. Muy bien, venga, te he interrumpido, hablemos del modelo SCARF y todo esto. Pues mira, yo lo que sí, las vivencias que sí me gustaría transmitir es que primero hay que hacer sencillo lo que se intenta hacer complicado, ¿vale? Es decir, si tú te fijas en los procesos Lean, el cliente está dispuesto a pagarte por el producto que recibe. Si a ti te hacen falta 16 project managers para llevar a cabo un proyecto, al cliente no le interesa eso, al cliente le interesa su producto. Entonces, hagamos todos los procesos lo más sencillo posible, es decir, investiguemos cuáles son los procesos que tenemos en la empresa, hagamos los procesos robustos que de verdad nos den una foto de lo que realmente hacemos y una vez que los tengamos, los podemos digitalizar, ¿vale? Eso en cuanto a procesos, hacer procesos robustos, ajustados a la realidad. Segundo, a la hora de gestionar equipos, entender a cada uno por qué se comporta de qué forma. No es lo mismo estar en el headquarter de una empresa que estar destinado en una planta productora en otro sitio, fuera de lo que son la sede central. Para eso a mí me ha ayudado mucho, como te comentaba, el modelo SCARF, que bueno, pues un poco te dice un poco que es, no hagas micromanagement de la gente, confía en la gente, dales un sentimiento de unidad de grupo, darles feedback en tiempo y sobre todo vive lo que quieres que los demás, o sea, vive de acuerdo a la forma que tú quieres que los demás se comporten, ¿vale? Sé honesto, sé una persona abierta a escuchar a los demás y a conseguir que la gente sea parte de las soluciones que buscas. Tengo una opinión que no sé si comparte. Yo creo que el gran problema que yo he vivido en las grandes multinacionales, que hablamos mucho de empowerment y de delegación, y de que la gente además asuma riesgos, es que realmente hay un miedo escénico a asumir riesgos porque además yo creo que las empresas tienen muchos procesos solapados, son extremadamente complicadas. Claro, las multinacionales tienen que ser complicadas, es inevitable, son muchísimas culturas y muchas personas, no digo que sea fácil resolverlo, el diagnóstico siempre es fácil. Y yo creo que hay un gran problema ahora mismo y al final falta visión, esa falta de visión, ¿no? Esa falta de asumir riesgos. Y bueno, yo al final he estado trabajando en multinacionales que se comportan como bancos, o sea, el financiero
funciona, es robusto, al final elimina riesgos, pero claro, eso coarta mucho la libertad, la creación, ¿no? La creación dentro de la propia empresa, el espacio de libertad para que la gente crea cosas o cree cosas, que es lo que tú estás diciendo en el fondo, que la gente tenga su espacio de libertad y sepa hasta dónde puede llegar y que en ese espacio de libertad él crea. Eso le da libertad, pero al mismo tiempo le da satisfacción, ¿no? Y le deja divertirse en el trabajo. Pero yo creo que es difícil hoy en día conseguir ese tipo de enfoque en las empresas, ¿no? Pero yo creo que tú te acuerdas en la época de renovables que había soluciones técnicas que eran mucho más ventajosas y efectivas que lo que los bancos estaban dispuestos a apoyar, ¿no? Porque la técnica no estaba lo suficientemente madura, ¿no? Eso lo vimos en la época de renovables. Volviendo a lo que tú comentas, sí, es complicado que las empresas, pero porque yo creo que el tema de hablar del empowerment es muy sencillo, ¿no? Empowerment, está la palabra ahí, empowerment de todo el mundo, ¿no? Pero creo que creando una cultura basada en el critical thinking, es decir, critica todo, pero de una forma positiva para mejorar, yo creo que y crear un ambiente de confianza donde la gente se pueda expresar es algo que a mí me ha aportado mucho. Te exige invertir mucho tiempo y esfuerzos, pero al final es mucho más sostenible en el tiempo y te aporta mucho más resultados que si no creas ese ambiente de cooperación, de trabajo y entiendes sobre todo a cada uno. Como jefe, ¿tú crees que el tema de escucha activa es fundamental? Yo creo que es importantísimo y sobre todo ser un jefe sin miedo, ¿no? A mí me gusta rodearme de gente que yo siempre les digo, esta es mi idea. Tú estás Exactamente. Esta es mi idea, porque eso me hace aprender. Es decir, yo ya me conozco a mí, yo ya sé lo que voy a hacer, pero si la gente me dice otra cosa que tiene más sentido, oye, yo me acabaré de aprender el día que esté en la caja de pino. Has tocado otro tema que para mí es apasionante, que es el jefe, que yo he tenido varios, y tú habrás tenido también, el típico jefe que te encuentras con miedo. Tus jefes son terroríficos, porque destrozan, no son conscientes de cómo pueden destrozar a la gente que está debajo. No solamente la vida profesional y su proyección profesional, pero también su vida privada, ¿no? Porque un jefe inseguro es tremendo. Al final nadie lo entiende y es incapaz de transmitir bien porque está tomando esas decisiones, con lo cual todo eso va hacia abajo, ¿no? Dijiste antes una cosa que a mí me encanta, que has matizado, que es humana. Yo creo que en nuestra sociedad, la gente, lo que nos pasa cuando estudiamos, cuando empezamos a trabajar en empresas, es que no somos conscientes de que los jefes estamos para hacer fácil las cosas a los que trabajan con nosotros. Eso es algo que les digo siempre, no hacérselas más complicadas. El ser humano tiende a hacer todo más complicado, siempre. Cuando te encuentras a alguien muy especial, te das cuenta que es capaz de tener esa virtud, ¿no? De deshacer el intríngulis de las cosas para podérselas poner fáciles a los demás. Porque el ser humano, yo creo que de naturaleza sí puede, complica las cosas. Sí, la verdad que es que lo vemos en mucho. Yo siempre intento hacerlo todo lo más sencillo y estructurado posible para que la gente, bueno, pues le pierda el miedo a lo que sea y los retos están allí para asumirlos, ¿no? Por eso yo pienso que la industria de la automoción está ante un reto tremendo, porque es una industria muy puntera y que todo el mundo se fija en ella. Y yo que he trabajado en diferentes industrias, pues la industria de automoción es una maravilla. Y tenemos un reto y a la vez muchas posibilidades, ¿no? Entonces yo creo que hay que coger ese reto y asumirlo con cabeza, ¿no? O sea, lo que no puede ser lo que ocurría ahora de que hay inversiones, no hay inversiones, hay inversiones, no hay inversiones. O sea, la gente ahora mismo no sabe ni qué coche comprarse, ¿no? Entonces, bueno, hay que actuar un poco con cabeza. Bueno, no hablemos de la manipulación y de los políticos y los gobiernos, que eso es otra. Bueno, eso es otra historia. Eso sí que se dedican a hacerlo difícil y complicado para poder manipular mejor a la gente, que también a veces esto funciona, ¿no? Sí. Todos lo sabemos, ¿no? No te diría que en alguna empresa no pasa lo mismo a veces, pero bueno, en general se busca lo contrario. Pues nos quedan 2 minutos, te dejo concluir de algo que quieras concluir de todo lo que querías comentar. Pues yo creo que lo más importante es creer en uno mismo. Creo que puedo ser un pequeño ejemplo de que una persona pues que era un pieza en la EGB, pues al final me pude desarrollar de la forma que he querido. He vivido muchas cosas, he usado todas las posibilidades que me han ofrecido. Bueno, para desarrollarme. Te he oído que te lamentas de no ser piloto de helicóptero y estar jubilado, pero bueno. Bueno, sí, eso. Sí, imagínate piloto de helicóptero ahora volando de aquí para allá, o de piloto de transporte llevando carguitas para acá y para allá, y ya jubilado en la playa, pues imagínate, una maravilla. Pero bueno, igual me aburriría, pero yo soy una persona que me gusta mucho la marcha y que no me acabaré de aprender, no me acostaré sin aprender algo nuevo cada día y estaré aprendiendo hasta que esté en mi caja de pino.
Allí es cuando se acaba la película de verdad. Allí te quedan 2 minutos antes de entrar en el horno. Te despide de todo el mundo que está ahí delante de ti diciendo lo bueno que has sido, que te reirás también un poco. Y en ese momento tienes que pasar revista a tu vida y decir, ostras, pues sí que ha molado esta vida, ¿no? He conocido a gente maravillosa, me lo he pasado fenomenal, esto ha vivido la vida, ha merecido la pena, ¿no? Y luego allá donde nos lleve la siguiente fase, ¿no? Igual me reencarno en una mosca esta de las vacaciones que te molesta y no puedo dormir la siesta, ¿no? Puede ser. No creo, hombre. Será algo más interesante, si es el caso. Si es el caso. Bueno, pero si es así, pues es así. Iván, fantástico. Me ha encantado hablar contigo y hacerlo además en público. Espero que esto les haya inspirado a muchos. Lo que tú has dicho es importante. Yo creo que hay que vivir la vida y hay que vivir la vida intensamente. Y sobre todo, a mí me daría miedo. Yo creo que he visto que hay gente que no. Bueno, la mediocridad existe, ¿no? Y hay gente que es feliz así. Pero yo creo que debe ser duro el llegar al fin de tus días, como tú dices, y decir, ¿y por qué no había hecho esto? No he hecho lo otro, ¿no? Exacto. O mirarte en los demás, ¿no? Bueno, pues este estuvo conmigo, era amigo mío, estudió conmigo, este ha hecho esto, o sea, y yo aquí estoy, ¿no? Yo siempre eso me ha estimulado bastante, ¿no? Si este hace esto, yo voy a intentarlo también, ¿no? Siempre hay que tener ese estímulo, ¿no? Quizá a lo mejor los que somos más inquietos, hay otras personas que no, tampoco voy a criticarles. Pero bueno, creo que lo que tú has dicho todo es muy correcto, creo que es una gran trayectoria profesional y te doy mi enhorabuena y te agradezco que hayas venido al programa. Muchas gracias por la invitación y ha sido un placer y espero que haya servido para alguien, para tener una idea más. Seguro que sí, Iván, muchas gracias. Muchas gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.